Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de Educación Secundaria. En este video abordaremos el tema de las reformas borbónicas, el cual forma parte del siguiente aprendizaje esperado. Reconoce las modificaciones políticas, administrativas y económicas ocurridas en Nueva España durante el siglo XVIII, aplicadas por la dinastía Borbón. En el video anterior, referente a el despotismo ilustrado, pudimos ver cómo llegó esta nueva familia, la familia Borbón, a la corona española y cómo posteriormente realizó una serie de cambios dentro de la metrópoli, es decir, dentro de España. Sin embargo, estos cambios no solamente se vieron influidos y se vieron realizados en la metrópoli, sino también que estos cambios se llevaron a cabo a su vez en las posesiones que tenía España en su imperio, es decir, en los territorios de América y también en Asia, en lo que es en las Filipinas, ¿ok? Entonces, esta serie de cambios en lo político, en lo administrativo, en lo económico, se le denomina como reformas borbónicas, es decir, los cambios que aplicó la dinastía Borbón, en lo que es en Nueva España, ¿de acuerdo? Entonces, en este video nos vamos a centrar en las reformas borbónicas desde el ámbito económico. Y en el siguiente video, abordaremos las reformas borbónicas desde el ámbito de la política. Pues bien, comencemos. Con el establecimiento de la nueva dinastía Borbón en la España del siglo XVIII, llegaron con ellos cambios que buscaron modernizar y mejorar la administración de las colonias españolas en América. Estos cambios que realizan los Borbones tienen que ver con la mejora en la administración y sobre todo lo que más se buscaba era agilizar la explotación de la plata, sobre todo en Nueva España, para que llegara lo más rápido posible a la metrópoli, es decir, a España. Sin embargo, no solamente se concentró en ese aspecto puramente económico, hablando desde el punto de vista únicamente de la plata, sino que también se incentivaron otros cambios en materia económica que vamos a ir desarrollando a lo largo de este video. Entonces, la idea principal de las reformas borbónicas es que se buscó mejorar la administración de las posesiones que tenía España en América y en Asia, para que las riquezas de estos territorios llegaran a lo que es a la península ibérica, es decir, a España. La idea pues era modernizar, era mejorar la administración de las colonias españolas en América, y la intención también era demostrar que España podía ser una nación ilustrada y próspera, por lo que los reyes Borbones implementaron esta serie de cambios que vamos a ir viendo a lo largo del video, que como ya dijimos reciben el nombre de reformas borbónicas. ¿Qué son las reformas borbónicas? Se les llama reformas borbónicas a una serie de cambios. Esa es la palabra clave para entender reforma, ¿ok? Una reforma es cuando un gobierno o cuando un grupo político realiza una serie de cambios, sobre todo en las legislaciones, ¿sí? Y en aquella época quien otorgaba la ley o quien era la ley era el rey de España, el cual daba una instrucción, una orden a través de las famosas cédulas reales, es decir, las órdenes del rey de manera escrita. Esas son las famosas cédulas reales. Y a través de esas cédulas se establecía alguna ley, algún edicto o algún anuncio, ¿sí? Elaborado por el rey, ¿ok? Entonces, estos cambios se hacían a través de estos documentos y se vieron reflejados en lo político, administrativo, económico y cultural en las colonias españolas del siglo XVIII, y ya vimos también en el video anterior, estos cambios también afectaron a la propia España, ¿ok? Quien impuso las reformas borbónicas aquí en Nueva España fue el rey Carlos III, que ya lo vimos, fue el principal promotor de las reformas borbónicas,
no significa que los reyes anteriores, Fernando VI y Felipe V, no hicieron cambios, perdón, pero Carlos III es quien desarrolla cambios más profundos en la administración de las colonias en América. Entonces Carlos III, quien perteneció a la casa de los Borbón, o sea, la dinastía, fue el encargado, digamos, de impulsar estas reformas, no solamente en España, sino también en América, ¿ok? Y Carlos III, como rey de España, recuerden que debía de tener un representante aquí en América, que es la figura del virrey. Pero aparte del virrey, Carlos III también envió a José de Gálvez como el visitador de la Nueva España, el cual de cierta manera fue el que impulsó o desarrolló estas reformas aquí en Nueva España. Entonces Carlos III desde Europa envía entonces a José de Gálvez, y José de Gálvez llega aquí a la Nueva España y él es el encargado de orquestar entonces aquí en nuestro territorio las reformas borbónicas, ¿de acuerdo? Por eso son importantes estos dos personajes para entender estos cambios que hubieron en el siglo XVIII. Bien, entonces veamos las causas de las reformas borbónicas en lo económico y posteriormente cómo fueron impactando en ciertos sectores de la Nueva España. Las reformas borbónicas en el ámbito económico, aquí nos vamos a concentrar en lo económico, ¿sí? Las reformas en el ámbito económico en Nueva España tuvieron como causas principales la necesidad de la corona española, ¿sí? O sea, los reyes de España, de realizar una mejor recaudación de la riqueza de Nueva España. Ese era el objetivo, como insisto hace un momento, de mejorar la administración de las colonias que tenía España, para poder, digamos, tener una mejor recaudación de la riqueza y con ello financiar guerras contra otras naciones. Ese era el objetivo, o eso era para lo que se usaba la plata, principalmente en Europa, ¿sí? Mucha plata a veces llegaba a España, pero también a veces se distribuía en otras colonias, más que colonias, se distribuía en otras monarquías europeas, servían para pagar deudas, sirvió esta plata para financiar guerras, en suma para mantener la hegemonía de España, que ya estaba en decadencia, porque ya estaba empezando a surgir lo que es Gran Bretaña como la principal potencia mundial, potencia imperialista importante que va a ser para el siglo XIX, ¿sí? De hecho, en el siglo XVIII, Inglaterra pues comienza con su proceso de revolución industrial, ¿ok? Y bueno, España pues ya empieza su decadencia como imperio ya hacia el siglo XVIII, ¿ok? Pero pues trató de lo más posible de mantener esta hegemonía, y para ello pues necesitaba la plata, y para ello se necesitaba una mejor recaudación de la riqueza de este producto que venían de sus colonias en América, particularmente de Nueva España y también de Perú, que Perú también fue un territorio, un virreinato que también exportó mucha plata de América hacia España, ¿ok? Entonces para eso se usaba más que nada la plata que salían de las colonias americanas para financiar guerras contra otras naciones, principalmente Inglaterra, quienes en el siglo XVIII, sí, los ingleses, derrotaron a la Armada Invencible de España. Entonces la prioridad era aumentar la llegada de plata de Nueva España a España, en este caso, y también de Perú a España, ¿ok? Es, digamos, el eje económico de las reformas borbónicas. Entonces, ¿qué hicieron? Como necesitaban dinero los Borbones, porque de hecho ya estaban también en una situación de bancarrota un poco allá en España, necesitaban entonces incentivar la economía. Entonces, ¿dónde se vio el impacto de las reformas borbónicas en lo económico? Bueno, en primer lugar, pues tuvimos que la causa va a ser que la derrota de la Armada Invencible se dio en el siglo XVIII por parte de Inglaterra, pero sobre todo hay que comprender, ¿sí?, que una guerra conlleva varios gastos, entre la creación y mantenimiento de un ejército, por ejemplo, así como la alimentación, transporte y sueldos. Entonces es por ello que era importante, vuelvo a insistir, pues que llegara lo más pronto posible la forma de poder pagarle a un ejército, ¿sí? Y eso se hacía a través
de la plata novohispana y de la plata peruana, ¿sí? Los reyes Borbones entonces necesitaron realizar una serie de cambios en la recaudación de ingresos a su hacienda real, así era como se llamaba la riqueza que tenía un rey, la hacienda real, ¿sí? Así como la de eso, o sea, tenían que aumentar la hacienda real, así como la de impulsar la rápida explotación de la plata para seguir financiando sus guerras y de alguna manera continuar con su estatus de potencia mundial en aquel siglo, en el siglo XVIII. ¿Okay? Entonces, por ello era importantísimo la plata. Esas son las causas por las que se dieron estas reformas borbónicas en lo económico. Muy bien, ¿cuáles fueron las consecuencias entonces de estas reformas borbónicas en lo económico? ¿Qué fue lo que cambió en Nueva España? Las consecuencias de las reformas borbónicas en Nueva España en el ámbito económico fue sobre todo la centralización de las finanzas en manos fieles al rey. ¿Qué significa esto? Que durante la administración pasada, la de los reyes Habsburgo, recuerden que había un impuesto por parte de todos los tributos que se recaudaban, que era el famoso quinto real. Todas las provincias, reinos de Nueva España tenían que recaudar una serie de tributos, una cantidad de tributos, y de esa cantidad que habían recaudado, el 20%, o sea la quinta parte, era la que se enviaba al rey de España, ¿sí? Ese impuesto se denominaba entonces el famoso quinto real, ¿de acuerdo? Entonces había veces que no se declaraba todo, todos los tributos, o se declaraba cierta cantidad, ¿ok? Es decir, había como que no llegaba toda la riqueza que debía de salir de América, no salía toda, alguna se quedaba aquí también en Nueva España, ¿sí? Y con eso, pues algunos funcionarios, pues también aumentaron sus riquezas, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo entonces, qué hicieron los Borbones? Lo que hicieron fue realizar la centralización de las finanzas en manos fieles al rey, es decir, cambiaron a estos funcionarios que eran adeptos a los Habsburgos y pusieron nuevos funcionarios que eran adeptos ahora a los Borbones, los cuales de cierta manera pues eran fieles al rey, es decir, juraban fidelidad al rey de España. Entonces esto provocó que se diera el aumento de impuestos, que España se quedara con el monopolio del tabaco, que era una planta que generaba muchas ganancias para la corona española. Entonces el monopolio del tabaco se queda por parte de los reyes de España. También se estableció el libre comercio entre virreinatos, es decir, permitieron a los comerciantes no solamente mantenerle el comercio monopólico. Acuérdense que el comercio monopólico es que todos los productos de Asia y de América llegaran exclusivamente a España, ¿sí? Y sin que llegaran a otras regiones del mundo. Bueno, ya en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, obviamente a excepción de la plata y de algunos de algunos productos que eran muy importantes como el tabaco o la grana cochinilla, entre otros, esos sí llegaban a España directamente, pero también se empezó a ampliar el comercio y por lo tanto el consulado de comerciantes de la Ciudad de México o inclusive los de los puertos, el de Veracruz o el de Acapulco, ya podía comerciar con otros puertos, es decir, con los puertos de Perú, con los puertos bueno, se llama el puerto de El Callao, que se encuentra allá en Perú, y otros puertos de otras partes del mundo, ya no única y exclusivamente con España, ¿ok? Eso significa entonces el libre comercio entre virreinatos. También se dio un crecimiento en la producción de plata, obviamente, y préstamos de dinero de las instituciones ricas de Nueva España a los reyes del Imperio Español. ¿De acuerdo? Estas, digamos, son las consecuencias a grandes rasgos. Vamos a ir analizando las más importantes. Aquí estamos viendo entonces un cuadro que representa a, digamos, estos servidores que eran fieles a los reyes Borbones. ¿Cómo se sabe que son de la administración Borbón? La mayoría siempre va a traer una banda azul que forma parte, vamos a regresarnos un momento,
traen esta banda azul que los relaciona siempre con esta administración de los Borbones, ¿ok? Entonces cada que vean ustedes a alguien, un cuadro donde vean a alguien con peluca y ese cuadro es más o menos del siglo XVIII, pues estamos hablando de funcionarios españoles, peninsulares, ¿verdad? Sobre todo, que tienen esta banda azul que los relaciona a la dinastía Borbón, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué quiere decir eso de la centralización de las finanzas? En Nueva España se cobraban impuestos especiales para el traslado de productos de un lugar a otro, ¿sí? Eran las famosas alcabalas, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien llevaba productos, por ejemplo, de Acapulco a la Ciudad de México, tenía que pasar por un cierto lugar y pagar alcabala para poder, digamos, transitar, sus productos pudieran transitar por esos caminos reales, ¿ok? Era como una especie de caseta, por así decirlo, pero de aquella época, de la época colonial, ¿ok? Durante los gobiernos de los reyes Habsburgos, estas alcabalas podían ser administradas por corporaciones particulares, es decir, colonos que vivían aquí en Nueva España, de cierta manera no le declaraban nada al rey y ellos mismos podían crear sus propias alcabalas y ese dinero ya no se iba a Europa, sino que se quedaba aquí en América, ¿sí? Con los Borbones, esta administración de las alcabalas pasó directamente al rey a través de funcionarios, leales al monarca, ¿ok? Entonces, nada de que existieran ahora alcabalas particulares, no, ya no. Ahora todas las alcabalas, todas, tenían que ser, digamos, tenían que tener relación directa con el rey, es decir, parte de esas riquezas que se juntaron en las alcabalas iban a parar también a España, ¿ok? Entonces esto provocó que algunas fugas de dinero y riquezas que iban a los bolsillos de funcionarios que vivían en Nueva España durante los Habsburgo, durante los Austrias, ya no les llegara, ¿sí? Es decir, se les acabó su negocio a ciertos españoles peninsulares que formaban parte de la antigua administración y cuando llega la nueva administración de los Borbones, pues ya no van a poder hacer, como por decirlo así, sus negocitos, ¿no? Y entonces todos esos negocios o todas esas finanzas quedaron en manos de funcionarios que eran leales al rey y ellos pues le brindaban al rey de España pues las cuentas claras, ¿no? Entonces eso significa centralización de las finanzas. Este es un ejemplo con las alcabalas, pero así como hay ejemplos en otros en otras cuestiones económicas para hablar de Nueva España. Es decir que ya en el tiempo de los Habsburgos habían ciertas, bueno, sí podríamos decir pequeñas mafias, pero más que pequeñas mafias eran colonos que de cierta manera estaban desarrollando sus propios negocios, pues lejos de la vigilancia del rey de España. Con los Borbones esto va a cambiar y a esto se le llama centralización de las finanzas, ¿ok? Entonces, como dijimos, José de Gálvez, que es el retrato que vimos anteriormente, fue el principal impulsor de las medidas económicas en Nueva España, ¿sí? José de Gálvez es, digamos, sinónimo de reformas borbónicas en Nueva España, es José de Gálvez, para que se entienda, ¿sale? Bien, monopolio del tabaco, ¿qué quiere decir esto? Como dijimos, uno de los negocios más fructíferos dentro de Nueva España, después de la producción minera, sí, obviamente, fue el negocio de la distribución y venta del tabaco. Con las reformas borbónicas, este negocio quedó a cargo de los reyes de España. Entonces ya no eran el consulado de comerciantes o parte del consulado de comerciantes el que se dedicaba al comercio del tabaco, sino que lo adquirió directamente la corona española y con pues es que comenzó de cierta manera pues tener también ganancias a lo que es a la hacienda real, ¿verdad? O sea, a las riquezas del rey. Entonces, el negocio del tabaco quedó a cargo de los reyes de España, quienes la monopolizaron, es decir, la controlaron sin permitir que otros funcionarios le metieran mano, sino solamente la corona española, y le generó pues mayores ingresos a los reyes de España. Entonces, ese es otro reforma borbónica, que el negocio del tabaco quedó en manos del rey. Hasta ahorita llevamos dos reformas en lo económico. El primero,
Centralización de las finanzas. Ya dijimos que se generó una serie de funcionarios leales al rey para que le dieran cuentas claras al rey, ¿ok? Y la segunda reforma que estamos viendo en lo económico es que el negocio del tabaco se le quedó a los reyes de España, ¿ok? Vamos entonces aquí estamos viendo un cuadro del siglo XVIII de cómo las mujeres eran las principales consumidoras del tabaco, ¿sí? Se usaban mucho en las tertulias, las mujeres eran las que más fumaban. Eso no significa que los hombres no fumaran, también fumaban, pero digamos que era mucho más mejor visto entre las damas de sociedad, ¿no? Entonces por eso era muy consumido y era muy redituable el negocio del tabaco, desde el siglo XVIII, imagínense. Bien, otra consecuencia u otro cambio de las reformas borbónicas en materia económica fue el establecimiento del libre comercio entre virreinatos, como les comentaba hace un momento. Sí, aunque existieron monopolios de algunos productos por parte de los reyes de España, ya dijimos, sobre todo la plata. La plata no se iba a comerciar con otras naciones, pero sí, por ejemplo, la grana cochinilla en cierta medida, el cacao y otros productos sí pudieron más o menos comerciarse con otros puertos de América. Como dijimos, el famoso puerto de El Callao, allá en Perú, o algunos puertos que se encontraban en lo que era el virreinato de Nueva Granada, que hoy forma parte de Colombia, Ecuador, Venezuela, o inclusive con lugares tan lejanos como lo era el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Entonces se abrió el comercio para que pudieran intercambiar productos de manera libre. Ese fue otro cambio que realizaron los Borbones en materia económica, ¿sí? Entonces se dio una apertura comercial entre las colonias americanas, sobre todo, lo cual estaba prohibido durante el gobierno de los Habsburgos, que era un comercio monopólico, pero este monopolio se rompe, ¿sí? Y pudieron comerciar ciertos productos entre las colonias de América, no así ciertos productos, ya dijimos, plata sobre todo, el tabaco y otros más, ¿sí? Entonces, ¿qué provocó esto? Que productos de Nueva España llegaran a Perú, por ejemplo, y Nueva Granada, e inclusive al reinato del Río de la Plata, y algunos productos de esos virreinatos de América que se encontraban en Sudamérica, sobre todo, también llegaron aquí a Nueva España. Sí, por ejemplo, la papa fue uno de esos productos que llegaron de Perú y que llegaron aquí a América, ¿ok? Entonces, como ven, ese es el tercer punto, la apertura comercial entre virreinatos. Vamos con otro punto. Aquí está un edicto del rey, el reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias. Se dio ya a finales del siglo XVIII, 1778, y pues ya es uno de los edictos que da el rey, ¿sí?, de España. 1778, todavía sigue estando Carlos III como rey de España. También se va a dar el crecimiento de la producción de plata, que es, digamos, lo más importante que querían los reyes de España. Para este proceso, los Borbones promovieron los avances científicos y técnicos para aumentar la producción de plata. Recuerden que con el pensamiento de la Ilustración se empezó a incentivar la ciencia, y con la ciencia, o con nuestros avances en la ciencia y tecnología, pues se encaminaron este avance de la ciencia y tecnología a la explotación de la plata, ¿sí? Digamos que la mineralogía, ay, ya se me olvidó cómo se pronuncia el nombre. Si ustedes lo tienen por ahí, pueden ponerlo en los comentarios. Mineralogía, bueno, el estudio del aprovechamiento de las minas, vamos a decirlo así, ¿ok? O vamos a decirlo también de otra manera, como también se les conoció, la metalurgia, ¿sí? Fue una de las ciencias, digamos, que más se desarrollaron en Nueva España. Tanto así que se crearon, por ejemplo, el seminario de minería, ¿sí?, que lo que buscaba era crear estos ingenieros en este ramo de la minería para mejorar en las técnicas de extracción y producción del preciado metal, ¿ah?
Esto, pues como ya se ha visto anteriormente, hizo que se pasara del sistema de patio, que era el sistema que inventó Bartolomé de Medina, si es que ustedes se acuerdan, a un sistema denominado el sistema de caso, en el que se obtenía en menor tiempo la plata. Entonces, como ven, ese era el objetivo para el cual se desarrolló la ciencia en un principio, al menos en este ámbito del estudio de la metalurgia, ¿no? El de hacer todo lo posible para que se pudiera extraer la plata en el menor tiempo posible, para que precisamente se pudieran enviar grandes cantidades de plata de Nueva España a lo que es a la metrópoli, ¿de acuerdo? Ese es otro punto entonces de las reformas borbónicas en materia económica. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo ilustraciones de cómo se empezó a desarrollar la famosa técnica de casos para poder amalgamar en el menor tiempo posible la plata. Y por último vamos a tener que otro cambio que se realizó en las reformas borbónicas en materia económica fue el préstamo que realizaron las instituciones novohispanas a los reyes borbones. Esto ya sucedió prácticamente a principios ya del siglo XIX, ya cuando francamente España ya estaba cayendo, la corona española ya estaba cayendo en una situación de bancarrota, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los reyes? Bueno, más que los reyes, ¿qué hizo el rey Carlos IV, que ya sería el rey posterior a Carlos III de los Borbones, de los 4 reyes borbones que gobernaron durante el siglo XVIII? Bueno, ya este rey se encontraba en una situación ya económica un poco ya tirando ya a crisis. Entonces, lo que hicieron lo que hizo el rey Carlos IV fue solicitar préstamos a las instituciones más importantes de Nueva España que tenían dinero, ¿sí? Entonces consistió esto en la recaudación de dinero por parte de la Iglesia y el Consulado de Comerciantes y Mineros, es decir, las instituciones más ricas de Nueva España. Acuérdense que la Iglesia tenía propiedades, tenía grandes extensiones de tierra, ¿sí? Tenía riqueza, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces, vuelvo a insistir, cuando moría alguien, parte de su riqueza la donaba a la iglesia, no toda, ¿verdad? Algunos sí llegaron quizás a donar a todo, pero muy pocas personas que eran eran privilegiadas donaban cierta parte de su riqueza a la iglesia para de cierta manera que los pudieran enterrar lo más cerca posible de la iglesia, y eso significaba, por así decirlo, el poder entrar más fácil al cielo, por así decirlo, ¿sí? Bueno, el asunto es que la iglesia era una de las instituciones más ricas y funcionaba prácticamente como banco durante la Nueva España, y el Consulado de Comerciantes, que era, digamos, el gremio donde se juntaban los comerciantes más ricos de Nueva España, pues bueno, estos le prestaron dinero a los reyes borbones a través de los famosos vales reales. Lo que hicieron entonces fue prestarles dinero para otorgárselos al rey como préstamo, y el rey tenía que pagar de vuelta los préstamos con réditos a través de los llamados vales reales. Es decir, entonces, si la iglesia prestaba cierta cantidad de dinero, el rey Carlos IV se comprometía entonces a pagar esa cantidad que le había pedido prestado a la iglesia, aparte con réditos, o sea, con ganancias, ¿ok? Entonces empezaron a pulular dentro de las instituciones de la Nueva España, que tenían mucho dinero, pues un montón de vales reales, ¿ok? En un principio los reyes sí pagaron los réditos, o sea, fueron pagando pues los intereses, es como también se les denomina, también a los réditos, los famosos intereses, ¿sí? Pero conforme avanzó el siglo XVIII, estos pagos ya no se fueron realizando, es decir, ya con el rey Carlos IV, estos vales reales pues se pedían, se solicitaban, se daban, pero ya no se estaban pagando. Entonces, eso va a generar también pues que llegue a haber una crisis económica también en cierta medida en Nueva España, ¿sí? Que posteriormente va a dar origen a, digamos, a lo que es a la guerra de independencia aquí en Nueva España, ¿ok?
Pero esto que estamos viendo es reformas borbónicas desde el ámbito económico, ¿ok? Recuerden eso. Entonces, ya para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, estos pagos no se fueron realizando, lo que posteriormente empobreció a gran parte de los habitantes de Nueva España. Es decir, estos préstamos forzosos que realizaron las instituciones a lo que es a los reyes borbones, pues generó que aquí en Nueva España pues creciera la desigualdad social y la pobreza, ¿ok? Y bueno, vamos a ver entonces aquí un ejemplo de un vale real, ¿sí? Entonces, vean entonces cuánto estos eran, los documentos que el rey de España le otorgaba a los miembros de la iglesia o a los miembros del consulado de comerciantes por cierta cantidad de dinero. Podían ser reales, podían ser escudos, es decir, monedas de oro, o podían ser en este caso como vellones, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de dinero. En este caso, la Casa de Consolidación de Vales Reales tiene a disposición del portador 100 reales de vellón que le pagarán dinero efectivo en cualquier día que se presente con arreglo a lo dispuesto en la Real Cédula del 17 de julio de 1799. Entonces, como estamos viendo, estos son los famosos vales reales. Con esto, la iglesia y estas instituciones más ricas de Nueva España podían entonces exigirle al rey que les pagaran cierta cantidad de dinero, ¿ok? Finalmente, pues esto es lo que hizo que finalmente Nueva España entrara en crisis, así como otras consecuencias que vamos a ver posteriormente, que van a dar origen posteriormente a la Guerra de Independencia, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las reformas borbónicas desde el punto de vista económico. En el siguiente video vamos a abordar entonces las cuestiones de las reformas borbónicas en materia política. Entonces, por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.